Bienvenidos, hermanos, y abran sus Biblias precisamente al libro de Romanos, al capítulo 10. Es donde vamos a estar, capítulo 10. ¿Ya todos preparados? ¿Ya tienen toda su carne para llegar a asar su carne después del servicio? No. Bueno, pues todavía hay tiempo. Abran sus Biblias de nuevo al capítulo 10. Voy a leerlo todo de principio a fin y vamos a estudiar la segunda parte del capítulo. Es donde nos vamos a concentrar, pero solo porque no nos lo sabemos de memoria todavía, ¿verdad? Entonces es bueno repetir, porque es a través de repetir que aprendemos. ¿Recuerdan en la escuela cuántos aprendieron las tablas de multiplicar? ¿Se las aprendieron todos? ¿Cuántos las aprendieron la primera vez que las leyeron? No, nos tomó tiempo, meses, ¿verdad? Pero es a causa de machetearle, le llaman, ¿verdad? De echarle ganas y de repetirlo. Por eso es tan importante estudiar la Biblia, leerla y leerla. ¿Saben por qué es lo maravilloso de la Biblia? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Nos dice la Biblia que la palabra de Dios es eficaz, como una espada de doble filo, ¿verdad? Entonces la estudiamos y cada que la estudiamos encontramos algo nuevo que no habíamos visto antes, ¿verdad? Por eso es tan importante. Voy a comenzar, versículo 1, capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por usted, por Israel, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. A Isaías dice resueltamente: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
Qué triste, ¿verdad? Saben, como les decía, la Biblia es la palabra de Dios dada a los judíos, dada al mundo a través de los judíos. Pero lamentablemente, los judíos no reconocieron cuando vino su Mesías. No reconocieron que Dios envió al que habían estado esperando y orando por él por cientos de años. Estaban en sus profecías estudiando, escudriñando las profecías, las escrituras, pero como Jesús les dijo, ustedes escudriñan las escrituras y ellas son las que hablan de mí, pero ustedes no las creen, no me han... Dice la Biblia, Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero todo aquel que, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero la gran mayoría de los judíos no creen en Jesús. No creen todavía que Jesús es el Mesías. Lamentablemente, cuando Israel fue fundada en 1948, había 23 cristianos en todo el país. 23. Claro, no había tantos habitantes todavía. Ahorita en Israel hay como unos 7 a 8 millones de judíos y hay como unos 350,000 cristianos, lo que le llaman cristianos mesiánicos. Y diríamos, pues son muy pocos, sí, en realidad todavía son muy pocos, pero es mucho más que 23, ¿verdad? El Señor está haciendo la obra. Dios siempre ha tenido un remanente. Está como en nuestras familias. No todos en nuestras familias son cristianos, ¿verdad? No todos, sean esposos, esposas, hijos, hermanos, primos, tíos. No todos son cristianos. Dentro de cada familia hay un remanente que tiene Dios, que son sus hijos. Aún en la iglesia hay iglesias que tienen 20, 30,000 personas. Pero ¿cuántos realmente son verdaderos cristianos? O en una iglesia pequeña también. No siempre todos son cristianos. Dios siempre tiene un remanente. Él conoce a los suyos. Lamentablemente, las iglesias muchas veces se han convertido en lugares de entretenimiento, de diversión, de espectáculo. Ya no es como era antes, que estudian la palabra de Dios. Yo a veces me pongo a ver en la internet o eso, a diferentes pastores, y muchos no tienen ni la Biblia en el púlpito. Usan un teléfono, usan una tableta, o a veces no les veo yo que tengan, pero realmente ellos no tienen ni la Biblia, porque no leen, no estudian, no escudriñan la Biblia. Hablan acerca de la Biblia, de cosas de la Biblia, pero no estudian a fondo la palabra de Dios. Y la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pues de conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Y es por eso que le ponemos tanto énfasis a estudiar la palabra de Dios. Porque estudiando la palabra de Dios es como conocemos al autor de la palabra, que es Dios. Y es tan importante. Bueno, vemos ahora el versículo 13. Voy a comenzar en el versículo 13, donde dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Se dan cuenta? Estudiamos las semanas pasadas que Dios conoce a todos los que van a ser salvos. Y le llama la doctrina de la predestinación, que Dios sabe quiénes van a ser salvos. Dios los predestinó los escogió desde antes de la fundación del mundo. A cada uno de nosotros Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero al mismo tiempo nos dio el libre albedrío para responder al Evangelio cuando lo oímos. Todo aquel, que es lo que dice todo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, no dice un cierto número nada más. Los demás no lo invoquen porque no los escojo o no los escogí. Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Mas a todos los que le recibieron, ¿se dan cuenta? Dios nos invita a venir. Pero como vamos a ver, alguien les tiene que hablar. Alguien les tiene que hablar del Evangelio. Y por eso alguien dijo, prediquemos el Evangelio y si es necesario usemos palabras, pero no podemos predicar el Evangelio sin usar palabras. Uno puede llevar una vida muy ejemplar, muy santa, y los vecinos y los parientes lo van a ver y decir, ay, fulano, qué buena persona es. Híjole, fulano es un santo o es una santa. Pero
Si no les habla uno con la palabra, ¿cómo van a conocer el Evangelio? ¿Cómo van a conocer a Cristo? No lo van a conocer, solamente van a decir, fulano es una buena persona, pero ellos se van a ir al infierno porque nunca les hablaron de Cristo. Hay que usar el Evangelio, creo. Por eso les dijo el Señor Jesús, vayan y prediquen el Evangelio, comenzando en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta los rincones del mundo. Vayan y prediquen el Evangelio. No se puede predicar sin hablar. Imagínense yo que me quedo aquí nada más callado, digo, y pensando, qué bueno que voy al cielo. Gracias que Dios me perdonó por mis pecados. Ojalá y todos supieran lo que yo sé y que también lo recibieran, pero si no les digo nunca van a saber, ¿verdad? Por eso es tan importante predicar el Evangelio. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo van a invocar si no lo conocen? Dice, ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo van a predicar si no son enviados, verdad? Hay que ponerle pies a nuestra fe, ¿verdad? Porque yo puedo estar orando por mi vecino, orando por él, veo que anda en una vida de pecado, está perdido, va al infierno como va. Y yo oro por él, pero nunca voy y le hablo de Cristo. Bueno, orar por él es muy bueno. Dios puede enviar a alguien, pero si solamente pienso que qué bueno fuera que se salvara, no le va a servir de nada, ¿verdad? Tenemos que ir o invitarlos a la iglesia, hablarles y pedir que si a nosotros no nos escuchan, que Dios mande a alguien más al que sí escuchen, ¿verdad? Hace poco estaba hablando con un hermano al servicio de inglés y tenían alguien que él conocía, que tenían un hermano que estaba muriendo, estaba a punto de morir y nunca había querido recibir a Cristo, nunca le había hecho caso a nadie. Me pidieron que si yo podía ir a hablar con él antes de que muriera, y yo fui, a mí sí me escuchó. Otros ya le habían hablado, pero porque eran de la familia no les creía. Pero llega alguien extraño y se le hacen caso. Fui también hace otras 2 semanas al hospital a orar por alguien también que era pariente de un misionero. Y seguramente él nunca le hizo caso. Y fui yo y a mí sí me hizo caso. Pero otro les he hablado y a mí no me han hecho caso. Así no sabemos. Pero hay que apoyar misiones. Hay que apoyar misiones. Nosotros aquí en nuestra iglesia apoyamos un misionero que está en Perú, en una ciudad llamada Iquitos. Ya tiene años ahí. Y la última vez que fui ya tenían 3 iglesias. Wow. Él empezó, fíjense, nada más dejó todo aquí. Era programador de computadoras. Un buen trabajo que tenía en San Diego, americano. Nació en Perú, pero se lo trajeron de días o de meses para acá. No hablaba español. Se fue a Perú, fue a visitar una amiga en vacaciones y ella estaba trabajando con los niños de la calle, enseñándoles la escuelita y hablándole a los niños, predicándoles el Evangelio. Le gustó tanto, lo tocó tanto, que se fue para allá, aprendió el español. Allá está ahora predicando y ya plantaron 3 iglesias. Y hay gente, cada rato veo yo que tienen bautizos, tienen 4, 5, a veces 10 o más jóvenes que están siendo bautizados, que vinieron a Cristo. Ustedes nunca los van a conocer, ni yo. Pero lo que ustedes aportan y apoyan la obra del Señor, nosotros apoyamos misiones y también apoyamos otros ministerios. De todo lo que diezman, nosotros diezmamos también a ministerios, para que el Evangelio salga y llegue la palabra de Dios a los rincones de la tierra que nosotros nunca podremos ir. Si no vamos, apoyamos. Pero si no vamos ni apoyamos, pues entonces no vamos a hacer ningún efecto, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, dice en el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué lindo cuando anuncian buenas nuevas, ¿verdad? En Isaías 52:7, dejen leerles. Los judíos están en Babilonia, están allá, ya tienen 70 años en Babilonia.
y llegan las buenas nuevas, y aquí vienen las buenas nuevas que vienen a predicar, les dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, voz de tus atalayas, alzarán la voz y juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Están regados por todo el imperio en Babilonia y llega la noticia que Dios los va a volver. ¿Se imaginan la alegría cuando les llegaron, les dio una noticia? Ya pueden volver a su tierra, ¿verdad? Qué maravillosas nuevas. En el libro de Nehemías hay este versículo casi igual, pero es tiene diferente aplicación. En Nahum 1:15 dice, Nahum 1:15 dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo, ahora está dando otras nuevas diferentes. Viene el juicio sobre... Ay Dios. Viene el juicio. Viene el juicio. Lo hiciste tú, lo hice yo. Ay, quién sabe qué pasa. Ay, caramba. Está muy cerca de Houston. Voy a apagarlo mejor. Bueno, ¿me oyen todavía? Sí. Al cabo no lo ocupo, ¿verdad? No. Ya la semana pasada hizo algo así también bien raro. Pero bueno, sigamos. Sabemos que Asiria era la capital, era la ciudad enemiga de Israel. Los trataron muy mal a los judíos a través de los años. ¿Cuántos recuerdan la historia de Nínive y Jonás? Fue Jonás a predicar a Nínive, les dijo 40 días y todos van a ser destruidos, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Se arrepintieron y Dios los salvó. ¿Y qué pasó con Jonás? Estaba bien enojado porque Dios tuvo misericordia de él. Yo sabía que eres bueno y perdonador. Pero después de eso cayeron de nuevo en la idolatría, la violencia, el crimen, el robo y todo. Y ahora sí viene el juicio verdadero. Y eso es lo que Nahum está declarando. Viene el juicio sobre los enemigos de Israel. Pero en Romanos también se aplica para el Evangelio. Estos que traen las buenas nuevas, estas son nuevas de salvación, que traen la palabra de Dios a los pueblos, a las ciudades, a todos los que necesitan recibir a Cristo. Versículo 16. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Ven, porque ahora está hablando del Evangelio. Vienen, necesitan a alguien que les predique. Alguien viene y les predica. Y reciben a Cristo como su Salvador. Les digo, los judíos han sido el pueblo elegido de Dios. Desde el principio, desde que los escogió a través de Abraham. Pero los judíos han sido muy necios, muy duros de cerviz, muy duros de corazón para arrepentirse. Porque el Señor Jesús le dijo, ¿a cuál de los profetas sus padres no apedrearon y mataron? Todos los que le mandó los golpearon. Recuerden la parábola del hombre que tenía una vid, podríamos decir un viñedo. Y lo rentó a unos trabajadores y se fue a un país lejos. Y luego cuando era el tiempo mandó a sus siervos que recogieran lo que le tocaba. ¿Qué hicieron? Los golpearon, los mataron. Les mandó otro grupo. Los golpearon, los mataron también. Y luego les mandó a su hijo y dijo, este sí lo van a respetar. ¿Qué hicieron? Dijeron, este es el heredero. Saquémoslo de la viña y matémoslo. Estaba dándoles la parábola de todo lo que los judíos habían hecho a través de los tiempos, que todos los profetas que Dios les había mandado, los habían matado. Dios ama a su pueblo, pero también los ha disciplinado severamente muchas veces por eso. Dios es misericordioso, pero usted ha dicho, Dios no es tímido para castigar o para disciplinar. Y eso es lo que han recibido. No han recibido
Dice, mas no todos obedecieron el Evangelio en el versículo 16. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Dice, Señor, nadie hace caso. Está en Isaías 52:7. Dice Juan, perdón, ese ya se los leí. Este es, no, era otros 60, creo que está en el 65. Sí, se los leo. 65, 1 y 2 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí. Y ahora habla de los judíos. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Fui hallado. ¿Saben lo que hizo Dios con los judíos, con los gentiles? Dios nos llamó a la salvación. Y ahora nosotros debemos de ser la sal que produce la sed a los judíos. Debemos de darles celos de ver lo que Dios ha hecho con nosotros y cómo amamos nosotros al Señor. Cuando fui a Israel, recuerdo, fuimos a varios lugares y tenemos un guía judío. Y conocen la historia, conocen la Biblia mucho mejor que nosotros, sinceramente. La conocen al derecho y al revés, sobre todo la historia, la arquitectura, la geografía, la topografía, todo. Y dijera uno, qué bien conocen la Biblia, pero ¿saben qué? No son cristianos. La mayoría de ellos no son cristianos. El primer guía que tuvimos era un hombre que altamente educado y tenía un puesto de rango muy alto en el gobierno. Y era guía de turistas. Sabía la Biblia y todos pensábamos que era cristiano. Y le preguntamos, alguien de nosotros le preguntó que si era cristiano, dijo no. Y nos quedamos diciendo, ¿cómo es posible que sepa tan bien la Biblia y no crea en Jesús? Y ven a los grupos que van de diferentes países, diferentes idiomas, y los ven llorando en el huerto de Getsemaní, los ven llorando en el monte Gólgota, alabando y glorificando al Señor, y ellos ahí nada más viéndonos a nosotros. Y digo, ¿y cómo no se conmueven? ¿Cómo no sienten y decir dentro de ellos en su corazón, ¿que acaso estarán ellos correctos y yo estoy equivocado? Pero no, ellos creen que ellos están en la razón y nosotros somos los que estamos equivocados. Y es quebranta el corazón. Uno de los pastores con los que fuimos empezó a debatir con un estudiante de la escuela donde están estudiando las escrituras. Y estaba explicándole lo que dice la Biblia. En eso llega su maestro, un hombre increíblemente educado. Y empezaron a discutir sobre el capítulo 53 de Isaías. Y el pastor le explicaba lo que significa todo que habla de Jesús. Que habla todo, mire, es más, vamos yendo ahí. Isaías 53. Y miren, cuando lo leemos, si no estará hablando de Jesús. Ven, aquí está donde dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Es lo que estaba leyendo en Romanos. Pero vamos continuando y vean cómo describe a Cristo aquí en este capítulo 53, Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Jesús no era un hombre altamente muy bien parecido para que fuera tan atractivo por su parecido. Versículo 3, miren, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se dan cuenta cómo habla de Jesús? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién le contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, los crucificaron en medio de dos criminales. Mas con los ricos en su muerte fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, un hombre rico. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿De quién se puede decir esto, sino de Jesús? ¿En quién no ha hablado y quién no ha dicho mentira en este mundo? Todos. Solamente él no. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, como sacrificio por nuestros pecados. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién puede llevar nuestras iniquidades? ¿Otra persona? No. ¿Alguien muy bueno? No. No hay ni uno bueno, ¿verdad? Para empezar. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Miren, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por sus transgresores, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estaban debatiendo el pastor y el maestro, este rabino. Y a pesar de que el hombre era tan educado, tan bueno, yo noté de pronto que había como una venda sobre sus ojos, que no comprendía que estaba hablando del Mesías. ¿Saben lo que decía? Que hablaba de Israel. Que habla de Israel. ¿Cuándo fue azotado? ¿Cuándo fue crucificado? ¿Cuándo pagó por nuestros pecados Israel? Jamás. Pero ellos así lo interpretan porque no quieren reconocer que Jesús es del que habla el capítulo 53 de Isaías, y es del que habla el Salmo 22 también. Claramente describe la crucifixión. Pero les digo, Dios ha vedado sus ojos, los ha vendado, los ha puesto escamas, porque Dios ahorita lo que hizo, después de que rechazaron a Cristo en el año, cuando murió Cristo por el año 33 por ahí, aunque esa es la fecha que ponemos, pero no fue en realidad exactamente así, pero no importa, murió en la cruz por nosotros. Desde entonces Israel en el año 70 fue destruida. Luego en el año 132 fueron esparcidos por todo el mundo los judíos. Le cambiaron hasta el nombre a la ciudad de Jerusalén, del país de Israel. Los judíos han estado regados y Dios los puso como en espera. Y mientras primero el evangelio fue a los judíos, ¿recuerdan? Empezaron en Jerusalén, luego Judea, Samaria, hasta los rincones de la tierra. Luego les dijo el Señor que fueran a predicar el evangelio y se quedaron en Jerusalén. El Señor permitió que hubiera persecución y luego fueron regados todos los cristianos judíos por todo el imperio, llevando el evangelio, y entre ellos después vino Pablo. La iglesia primero era judía, luego entraron los gentiles, y de ahí entraron todos, o sea, de ahí vino el evangelio regándose por todo el mundo. Los judíos prácticamente ahorita Dios los tiene en espera, sí, individualmente muchos están viniendo a la salvación, pero como raza, como país, están en espera. En el capítulo 11 vamos a ver qué es lo que viene el futuro. El capítulo 9 habla del pasado de los judíos. El capítulo 10 habla del presente. El capítulo 11 habla del futuro de los judíos. Porque dice en el capítulo 11 de Romanos que un día todo Israel será salvo. No todos, absolutamente todos los escogidos, todos los del remanente.
porque como les digo, no todos van a ser salvos, pero una gran mayoría que sobrevivan la gran tribulación, esos sí van a ser salvos. Porque nos dicen en Zacarías que cuando lo vean van a llorar como se llora por el hijo primogénito, y van a lamentar viendo que el Mesías que ellos crucificaron era el Mesías que ellos habían estado esperando por miles de años, más de 1500 años, cientos de años. Lo esperaban, y cuando llegó no lo reconocieron. Pero un día lo van a reconocer. Pero mientras, el Evangelio llegó a nosotros y nos usa a nosotros para darles celos a ellos. Es lo que dijo el guía. Dijo, ¿cómo quisiera tener su fe? Eso dijo. ¿Cómo quisiera tener su fe en Jesús? Y él conoce la Biblia mucho mejor que nosotros, porque la estudian prácticamente todos los días. Es más, desde niños pequeños estudian las Escrituras, aprenden las Escrituras de memoria. Les dije que cuando fuimos nos llevaron a una aldea pequeña donde estaba un señor, tenía 2 hijos. Uno tenía como 8 años, el otro tenía como 10 años. Los 2 ya se habían aprendido de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. A ver, nosotros no sabemos ni cuáles son los 5 libros de la Biblia. Ya se los habían aprendido de memoria. Y yo vi a un papá que iba con su hijo caminando por la calle, y el niño llevaba un libro de oraciones, iba repitiéndolas. Y luego se le atoraba y abría la página y lo veía, y luego seguía. Se le atoraba y le daba vuelta a la otra página y lo leía y seguía repitiendo, y el papá le iba haciendo, ayudándole y corrigiéndolo. Pero así es como aprenden las Escrituras. Pero miren una cosa, es muy bueno aprender las Escrituras, pero no es suficiente. Tiene que llegar acá. Llega aquí, se tiene mucho conocimiento, pero si no llega aquí, no sirvió de nada. Yo puedo tener un dolor de cabeza horrible y traer las pastillas en la bolsa de mi camisa, y me la paso todo el día lamentándome de que no se me quita el dolor de cabeza, y tengo las pastillas en la bolsa. No me sirven si no me las tomo. La palabra de Dios hay que aplicarla, hay que comerla. Es como la miel, dice la Biblia. Es tan dulce como la miel, como el panal que destila la miel. Hay que comerla, hay que vivirla, hay que practicarla, hay que aplicarla en nuestras vidas. Si no, no nos sirve de nada. Dijo el Señor Jesús, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Hay que practicarla en nuestra vida, todos los días, pues entonces ellos han sido necios de corazón. Versículo 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que no han oído los judíos la palabra de Dios. Claro que la han oído. La tenían desde el Antiguo Testamento. En el Salmo 19, del 1 al 6, dice la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Ya vieron? Para comenzar, luego los cielos cuentan la gloria de Dios. Quiere decir que los cielos, la creación, habla del poder, de la majestad, de la soberanía de Dios. Todo lo que existe, Dios lo creó. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta lo extremo del mundo sus palabras. O sea, todo lo que existe proclama que existe un Dios, que hay un Creador. Continúa. En ellos puso su tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y el curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Dios nos ha dado 2 testimonios de su existencia.
nos da la creación. Todo mundo ve la creación y dice, alguien tuvo que crear esto. Dejen preguntarles, ¿alguno tiene un carro? ¿Todos tienen carro? Sí. Ok. ¿Creen que se hizo solo? No. ¿Qué tal? ¿Acaso no andaban por el desierto y vieron una luz y luego empezaron a escarbar y siguieron escarbando y vieron que era un carro? Que tenía todo el motor, transmisión, llantas, asientos, tenía todo. No, decimos, no, alguien lo tuvo que hacer. Pues ¿cómo podemos decir, no se hizo solo por accidente? Pero en la escuela le enseñan a nuestros hijos que todo lo que existe en el mundo se hizo solo. Es la más tonta de las mentiras que existen. Y no solo la tierra, el universo, que todo se creó solo de una gran explosión. ¿A alguien se le ha caído alguna vez una taza, un plato? ¿Quedó mejor después de que se cayó que antes? Pues entonces, ¿cómo puede haber el orden increíble como un reloj suizo en el universo de una explosión? Todo declara que hay un creador. Y aparte de eso tenemos el testimonio de la conciencia. Todo mundo sabe cuando hace algo mal. No importa qué tan malo sea, sabe cuando hace algo mal. ¿Saben por qué? Porque se esconde. ¿Saben que la mayoría de los crímenes se producen en la noche? Los robos y todo, ¿por qué? Porque para que nadie los vea. ¿Por qué? Porque saben que están haciendo algo mal. Excepto en nuestros últimos días estamos viendo que no tienen vergüenza. Van y quiebran los mostradores, las ventanas, se meten y se roban todo. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias. Porque el gobierno no aplica la ley y ahora ya están haciendo lo que les da la gana, aún durante el día. Pero es cuando falla, el gobierno falla en hacer el trabajo para lo que fueron ya sea elegidos, votados o contratados. Pero todo el mundo sabe cuando hace algo mal porque Dios nos ha dado esa conciencia. En Romanos 1:18, vayan conmigo, Romanos 1:18 al 20 nos habla de eso. Miren lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Miren, de modo que no tienen excusa. No es que no sepan la verdad, es que la quieren reprimir y negar y creen que con eso desaparece. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que con negar una cosa desapareciera. Qué bueno decir, voy al doctor y me dice, sabes que tienes cáncer. Y yo digo, no, no es verdad. Lo niego, lo reprendo, lo rechazo. Y me dice, quiero que venga la semana próxima para empezar el tratamiento. No tengo cáncer. Bueno, si no quieres venir, te vas a morir. ¿Con negarlo va a desaparecer? No. Tengo que hacer algo, ¿verdad? Y es lo que el mundo que rechaza a Cristo, que rechaza a Dios, su palabra, creen que con negarlo va a desaparecer, pero Dios los hace responsables porque todo el mundo sabe que hay un creador y al que tenemos que darle cuentas un día. Pero ese mismo creador maravilloso nos ama tanto que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Continuemos, el versículo 19 dice, también digo, en Romanos, volvamos a Romanos, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a cielos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Se dan cuenta? Dios nos usa a nosotros para avergonzar y darle celos a los judíos. Darles celos a los judíos. De que vean en nosotros cómo amamos al Señor.
En Deuteronomio 32, 21, Deuteronomio 32, 21 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Dice, ustedes me movieron a celos, ahora yo los voy a mover a celos a ustedes. Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Dice, yo también los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Ven? Si tú me la haces, yo te lo devuelvo. Y por eso tenemos que tener, por eso es tan importante, hermanos. Escucha, es tan importante que conozcamos la palabra de Dios, para no dejarnos engañar por tantas falsas doctrinas que hay. No caer en el engaño, no caer en la apatía, la ignorancia. ¿Cuántos tenemos Biblias en la casa, pero no las leemos? Si no las leemos, no nos sirven de nada, hermanos. Tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, amarla, porque es la que nos enseña todas las maravillas que tenemos con Dios, todas las bendiciones. Versículo 20 dice, Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. En Tito capítulo 3, versículo 3 al 7 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Miren nomás qué maravilloso lo que Dios hizo con nosotros. No buscábamos a Dios. Nadie buscábamos a Dios. Pues bueno, yo siempre desde chico busqué a Dios. Por la Biblia dice que nadie busca a Dios. No hay ni uno bueno, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Está en Romanos 3. Dios es el que nos estaba buscando. Dios es el que nos encontró. Y nos encontró como una oveja llena de lodo, de garrapatas, de gusanos, de qué sé yo, todos sucios, perdidos, desamparados, desesperados, rodeados de coyotes, de los demonios que nos querían destruir. Y vino el pastor, vino Jesús, nos encontró, nos lavó, nos limpió, nos sanó, nos bañó, nos ungió, nos vistió con su vestidura de santidad. Y ahora por eso nosotros somos las ovejas de Dios, los corderos que Él ganó, que Él compró, que Él salvó. Y ahora le debemos todo. Todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Él. Él hizo todo el sacrificio por nosotros. Y por eso la Biblia nos dice que debemos llorar por la paz de Jerusalén. Debemos llorar por ellos. Porque lamentablemente ellos, les digo, son tan inteligentes, pero les falta la humildad de reconocer que necesitan un Salvador. Los judíos cada año hacían sacrificios en la mañana y en la tarde. Ofrecían sacrificios todos los días, ofrecían sacrificios cada que pecaban, ofrecían sacrificios el día de la propiciación, en el día de Yom Kippur, cuando todos los judíos hacían sacrificios para cubrir sus pecados. Pero ¿saben qué? Los sacrificios no quitaban los pecados, solo los cubrían, solo uno los podía quitar y es Jesús. Y ahora no tienen ni templo siquiera para ofrecer sacrificios. ¿Qué hacen con los pecados? No tienen remedio. ¿Por qué? Porque rechazaron a su Mesías, a su Salvador. Y por eso debemos orar por ellos, porque es a través de ellos que nosotros recibimos la salvación. Somos
los olivos silvestres. No somos judíos de naturaleza, de raza, ¿verdad? No. Somos adoptados. Injertado. Somos injertados al árbol natural, nosotros siendo salvajes, ¿verdad? Sí, Señor. Y ahora somos nosotros descendientes de Abraham por la fe, Amén. ¿verdad? Somos, pero más que eso, todavía somos hijos de Dios. Aleluya. Y les debemos muchísimo a los judíos. Así es de que debemos siempre de orar por ellos. Lamentablemente ellos no han confiado en los cristianos. ¿Por qué? Porque muchos llamados cristianos persiguieron a los judíos por cientos de años. No solamente la Iglesia Católica ha sido enemiga de los judíos por más de 1500 años. Pero también los protestantes han sido enemigos de ellos. Martín Lutero, el reformador, el padre de la Reformación, donde vienen lo que le llamamos los protestantes, porque protestó contra las doctrinas falsas de la Iglesia. Él mismo primero rechazó las doctrinas católicas, lo hizo con razón, pero luego fue con los judíos pensando que lo iban a aceptar su nueva doctrina, pero ellos no lo aceptaron. Entonces él se volvió su enemigo. Escribió tratados, libros, dio mensajes, sermones, donde hablaba horriblemente de ellos, que no tenían esperanza, que Dios no los amaba, que Dios los había rechazado. Mentira. Dios nunca ha rechazado a su pueblo. Solamente ahorita los tiene en espera. Individualmente se están salvando, pero no toda la nación. Pero un día todos van a venir a la salvación, los que Dios ya tiene escogidos. Pero les debemos mucho y debemos llorar por ellos. Pero qué maravilloso que ahora somos un solo pueblo. No hay judío ni gentil, ¿verdad? No hay judío ni gentil. Todos somos uno en Cristo. Sí, Señor. Todos somos hijos de Dios por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ya para terminar, en Romanos 1:16, que dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Miren, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente, porque él vino a los suyos primero. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No porque hace buenas obras. No, hace buenas obras porque es salvo por la gracia de Dios a través de la fe. Bueno, para terminar, volvamos a Romanos 10. El último versículo dice: acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué triste. Todos los días extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. En Romanos 9:32 dice: ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Los judíos tienen la misma oportunidad que tenemos nosotros, solamente si lo reciben, si creen que Él es su Mesías, su Salvador. Y como les digo de nuevo, seguimos orando por ellos y por todos nuestros seres queridos, hermanos. Todos tenemos parientes y amigos que no han venido a Cristo. Sigan orando por ellos. Nunca cesen de orar, porque no sabemos cuándo van a venir. Oí el testimonio de un muchacho que andaba en drogas, en pandillas, criminal, una vida horrible de pecado. Pero dice que llegaba en la noche, se quitaba los zapatos, llegaba a su casa a las 12, 1 o 2 de la mañana, se quitaba los zapatos para que la mamá no lo oyera cuando llegaba. Pero cuando pasaba por el cuarto de ella, veía la luz abajo de la puerta y la oía orando de rodillas, orando por él. ¿Saben lo que sucedió? Vino la salvación. Y después estaba predicando el Evangelio a los de las pandillas. Nunca sabe uno cómo y cuándo, pero Dios sí sabe. Y el Dios es bueno.
Dios es justo y no desprecia ni desperdicia nuestras oraciones. Así es de que sigan orando, sigamos todos orando. Amén. 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 Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos y lo glorificamos, lo exaltamos con todo el corazón. Le damos toda la honra y toda la gloria. Le pedimos, Señor, que nos perdone nuestros pecados. Oramos por la nación de Israel, su pueblo elegido, su nación predilecta que usted escogió de todas las familias de la tierra, no porque fueran mejores o los más poderosos o los más grandes, sino que usted quiso elegirlos. Y oramos por ellos, por la salvación de ellos. Oramos, Señor, por nuestros líderes en el gobierno, que nos dé líderes íntegros, honrados, verdaderos. Le pedimos, Señor, que los que están, si están usando su poder injustamente, que cambie sus corazones, Señor. Padre bendito, no hay nadie imposible para usted. La iglesia nunca pensaba que el peor perseguidor de la iglesia, Pablo, Saulo de Tarso, un día se iba a convertir en el gran apóstol Pablo. Y así lo hizo usted, Señor. Lo trajo a la salvación y después se convirtió en el pregonero, el predicador de su palabra, el que llevaba las buenas nuevas de salvación de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, aunque lo golpearan y lo persiguieran, seguía adelante. Y por eso, Señor, sabemos que no hay nadie imposible para usted. Salve, Señor, a nuestros seres queridos. Se lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga abundantemente y que tengan un lindo fin de semana.